hacer un ejercicio sencillo hoy, ¿sí? Esto que le estaba diciendo es básicamente lo que está aquí escrito, que yo se los voy a compartir. Las 4 tipos de frecuencia: frecuencia absoluta, que es lo que hemos visto, la frecuencia acumulada, que es lo que vamos a ver hoy, junto con frecuencia relativa y junto con frecuencia acumulada. Entonces vamos a ver este ejemplo sencillo y lo que espero es que ustedes puedan entender este ejercicio y poder llevar a cabo eh, este tema comprendido al desarrollo de los ejercicios que tienen allí, ¿sí? Entonces, para el punto número 7, que dice: siguiendo las explicaciones del docente, cree una tabla que le permita realizar un conteo de cada variable. Lo que vamos a hacer aquí, en este caso, es que yo les voy a dejar un ejercicio como el que voy a explicar hoy, y con ese ejercicio que ustedes van a hacer, como este ejemplo que yo les voy a explicar, ese ejercicio va a ser el punto número 7, y con ese punto entonces se culminará el tema relacionado con ordenamiento de datos planteado en la guía número 2. Es decir, que con la explicación de hoy terminamos este tema, y las próximas 2 semanas veremos entonces otro tema, ¿sí? Pero que va a ser sencillo, y con eso terminamos el año. Así que, muchachos, mucho ánimo y motivación para estas últimas semanas, porque ya prácticamente ustedes están al otro lado. Me entregan esta actividad y con esta actividad casi que podrían estar ganando el periodo. Entonces vamos a hacer este ejemplo. El ejemplo dice así: se le pidió a un grupo de personas puede ser, por ejemplo, un grupo de estudiantes, ¿sí?, que indiquen su color favorito, y se obtuvo los siguientes resultados. Entonces, se le preguntaron a estas 20 personas, supongamos que hay un grupo de 20 personas, y a cada persona se le pidió que pusiera cuál es el color favorito, ¿sí? El negro, el azul, el rojo, el negro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos con estos datos que obtuvimos, que cada persona dio, ¿sí?, su color favorito, vamos a elaborar una tabla de frecuencias con esos datos. Estas variables serían de tipo cualitativa, no cuantitativa. Por ejemplo, si pedimos a un estudiante, díganos, por ejemplo, la nota que obtuvo en tecnología informática, él nos dice 4.5 o 3.5, ese dato sería cuantitativo. Pero este dato, ¿sí?, que es una característica, el negro, el azul, el amarillo, es un dato cualitativo, una variable cualitativa. Entonces, para que tengan muy claro eso. Entonces vamos a hacer este ejemplo, y para eso vamos a utilizar una hoja de cálculo. Voy a utilizar la misma hoja de cálculo que hemos venido trabajando. En este caso es este. Y vamos a crear una hojita que se llame tabla de frecuencia. Listo, entonces para la tabla de frecuencia vamos a utilizar las siguientes columnas: la variable, que es donde vamos a poner los datos. Vamos a poner en esta otra columna la frecuencia, luego la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, luego la otra columna es frecuencia relativa, y la última columna es la frecuencia relativa acumulada. Vamos a organizar estos datos, este texto, perdón. Y de esta manera entonces pusimos allí las variables que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces son esas 4 columnas: frecuencia absoluta acumulada, y frecuencia relativa acumulada.
Entonces los datos de las variables, vamos a poner aquí en variables los datos. Supongan que nosotros ya hemos hecho todo el proceso anterior, que es el de ordenamiento de los datos, de menor a mayor cuando son cuantitativos. Pero en este caso, como son cualitativos, simplemente vamos a colocar los datos que no se repiten y vamos a encontrar la frecuencia de cada uno. Entonces las variables en este caso son los colores. Entonces vamos a poner el negro, el azul, vamos a ver qué otro color hay aquí, el amarillo, el rojo, y creo que no hay más colores, ¿cierto? Negro, azul, rojo, negro, amarillo, no hay más colores, ¿listo? Entonces vamos a colocar aquí un borde y vamos a determinar la frecuencia absoluta. Entonces recuerden que la frecuencia absoluta es la repetición de los datos y cuántas veces se repiten los datos. Entonces vamos a contar cuántas veces se repite el negro. El negro en la primera columna se repite 2 veces. En la tercera columna se repite una vez, van 3 veces, 3, 4, 4 veces. ¿Sí? El negro se repite 4 veces. Luego entonces vamos a ver cuántas veces se repite el azul. El azul en la columna 1 se repite una vez, 2 veces en la segunda, van 3, 4, 5 veces. 5 veces se repite el azul. El amarillo se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y el rojo, vamos a ver cuántas veces se repite el rojo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 veces se repite el rojo. De esa manera entonces ya tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia de cada uno de estos datos, ¿sí? Cuántas veces se repiten los datos. El negro se repitió 4 veces, el azul se repitió 5 veces, el amarillo se repitió 5 veces y el rojo se repitió 6 veces. Si hacemos la suma de toda esa frecuencia absoluta, entonces lo que vamos a obtener es el 20. ¿Qué es el 20? El número de los datos recogidos en la encuesta, el número de datos recolectados. 20 significa que es la población a la que se entrevistó. Esa población se le preguntó y cada uno dijo cuál era el color favorito, ¿sí? Ahorita vamos a mirar entonces la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos nosotros la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada, entonces lo que nos indica es cuánto de esa frecuencia vamos llevando hasta el momento, ¿sí? Entonces en el primer caso llevamos 4, ¿cierto? En el segundo 4. En el segundo entonces sería el valor 4 más el 5, 9. Observen que este valor va acumulando el anterior con el presente, entonces 4 más 5 sería 9. Este valor sería entonces el valor anterior, los 3 valores anteriores, en este caso sería 14, ¿sí? Que es lo mismo que decir 9 más 5. Y en el siguiente valor entonces sería el anterior más el presente, entonces sería el acumulado anterior más el presente, es decir, que sería el 14 más 6, sería 20. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada, ¿qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es aquella que se va sumando, ¿sí? Se va sumando, es decir, me permite a mí saber cuánto de esas frecuencias tengo hasta el momento. Ahorita vamos a ver, entenderlo mejor con la frecuencia relativa acumulada. Listo, entonces de esa manera he calculado mi frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Simplemente lo que voy haciendo en la frecuencia acumulada es que voy acumulando el valor anterior. Entonces vuelvo a repetir, en el primer caso son 4, ¿sí? 4 veces que se repite el negro. En el segundo caso entonces es el valor de la suma de la frecuencia presente, ¿sí? Más la anterior, es el acumulado. 14 sería entonces 5 más 5 más 4, es decir, 14. Y finalmente
Y finalmente, entonces, esa frecuencia es la suma de todas las frecuencias anteriores, ¿sí? Simplemente voy acumulando, voy sumando las frecuencias anteriores. No es la frecuencia individual, sino que es la suma de las frecuencias. La frecuencia relativa, ¿cómo la calculo? La frecuencia relativa nos permite a nosotros determinar algo que es el porcentaje, ¿sí? Un porcentaje, qué porcentaje, por ejemplo, tiene el negro en este caso en la población de las 20 personas, ¿sí? ¿Cuánto representa eso? ¿Eso cómo lo calculamos? Lo calculamos dividiendo el valor de la frecuencia absoluta, ¿sí? Entre el número de los datos, en este caso es 20. En este caso, vamos a seguir entonces calculando esto, que sería para el azul, la cual sería la frecuencia relativa, entonces sería el valor de la frecuencia absoluta dividido el número de datos y así sucesivamente para los demás. En este caso, para el amarillo, entonces la frecuencia relativa sería el 5, ¿sí? Que es la frecuencia absoluta dividido el número de datos, que es 20. Y en este caso, para el rojo, entonces sería el 6 dividido la frecuencia absoluta, ¿sí? De esa manera, entonces obtengo la frecuencia relativa. Esto que me permite, ¿qué me permite a mí entender? ¿Qué me permite entender? Me permite saber, ¿sí? Qué porcentaje, ¿sí? O para qué se puede utilizar, saber qué porcentaje representa, por ejemplo, esa frecuencia de 4 en el total de datos. Mire que si nosotros multiplicamos estos valores por 100, eso me daría, por el porcentaje, eso me daría un por ciento, ¿sí? Por ejemplo, este valor por 100, eso me daría el 20%. ¿Qué quiere decir? Que esta frecuencia, este 4, representa el 20% del total de datos recogidos. Si multiplicara, por ejemplo, este valor, si multiplicara, por ejemplo, este valor que está aquí en frecuencia relativa, si lo multiplico por 100, eso me daría 30. Ese 0,3% me daría 30. Es decir que este 6, ¿sí? Que aparece aquí como frecuencia absoluta, ese 6, en este caso el rojo, representa el 30% de ese valor total. Sí, podría decir, por ejemplo, volvamos al ejemplo anterior, podría decir que el color número rojo, sí, en esa población que se entrevistó y que le pedimos el color favorito, el 20% de las personas, tiene como color favorito el rojo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Que aparece 25%, vamos a hacer la operación con 25, 0,25%, eso me da el 25%. ¿Qué quiere decir? Que el 25% de las personas tiene como color favorito el amarillo. Y mire que para el azul es lo mismo. ¿Qué podría decir yo? Podría decir lo siguiente. El 0,25 más 0,25 es 0,5. 0,5% sería el 50%. De este estudio, de esta tabla de frecuencias, yo podría concluir algo que diga, por ejemplo, el 50% de las personas de esta población tienen como colores favoritos el azul y el amarillo, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo cuando hacemos tablas de frecuencias, poder determinar, poder sacar conclusiones de la información, poder determinar la frecuencia con que se dan los datos, frecuencia acumulada, cuánto esa frecuencia llevo hasta el momento, y la frecuencia relativa que me permite, por ejemplo, hablar en términos de porcentaje, ¿sí? Con respecto a la frecuencia de cada uno de los datos. ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? Es lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, solo que en este caso para la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo saco la frecuencia relativa acumulada? Simplemente voy acumulando
la frecuencia relativa. En este caso, la frecuencia para el caso la variable azul, ¿sí? ¿Cuál sería la frecuencia relativa? Simplemente sería el valor actual más el anterior. El valor actual más el anterior. El valor actual más el anterior. Y al final, pues esto me tiene que dar simplemente el 1, ¿sí? El 100%. ¿Qué me indica la frecuencia relativa acumulada? Simplemente voy acumulando esa frecuencia relativa, es decir, ese porcentaje de esos datos, es decir, en este momento llevo el 20%, ¿sí? Cuando he contabilizado el azul. En este momento llevo el 45% cuando he tomado los valores, he contabilizado los colores favoritos de las personas que les gusta el negro y el azul. En este caso, cuando está el 0.7 para el amarillo, ¿qué me indica la frecuencia relativa acumulada? Que en este caso llevo el acumulado, ¿sí? De la frecuencia del negro, el azul y el amarillo, pero en términos de porcentaje, ¿sí? Y en este caso, cuando aparece el 1, que me indica que yo ya he recolectado el 100% de los datos, ¿sí? Ya he recolectado he acumulado el 100% de los datos. Si multiplicamos este 1 por 100, pues me daría el 100%, ¿sí? De esa manera, entonces, es que construimos una tablita de frecuencias. Esa tabla de frecuencias, ¿para qué nos sirve? Pues para distribuir los datos en términos de la frecuencia, es decir, con qué tanto se repiten los datos en una encuesta, en un estudio estadístico, ¿sí? Entonces, miren, muchachos, que de esta manera tan sencilla es que podemos construir lo que conocemos como las tablas de frecuencias, que son tan utilizadas para organizar los datos en términos de frecuencias y poder determinar o poder sacar conclusiones al respecto, ¿sí? ¿Qué puedo concluir yo de esta tablita? Rápidamente, ¿qué podría concluir? Podría concluir que el 20% de las personas que entrevistamos tienen como color favorito el negro, ¿sí? El 25% les gusta el azul, el otro 25% el amarillo y el 30% tienen como color favorito el rojo, ¿sí? Y de esa manera también podría decir, ¿sí? Que el 50%, como decía ahora, el 50% les gusta entre el negro y el rojo, y el otro 50% les gusta tienen como color favorito o el azul o el amarillo, ¿sí? Esas son las famosas tablas de frecuencia. En este caso vimos solamente 4 tipos de frecuencias, que es como se conforman estas tablas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? ¿Sí? Vamos a aplicar esto, ¿sí? En un ejercicio para el punto número 7. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? El ejercicio tiene que ver con una variable cuantitativa, que es una nota. Entonces, yo lo que voy a hacer en la siguiente clase, o no, más tarde o mañana, voy a pasarles a ustedes, muchachos, una tablita con datos, ¿sí? Voy a pasarle una tablita con datos para que ustedes hagan con esa tabla de datos o con ese conjunto de datos una tabla de frecuencias, ¿sí? Adicional a eso, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a hacer la tabla de frecuencias con cada una de las variables que están en la guía. Entonces ustedes van a coger, por ejemplo, vamos a ver por aquí, por ejemplo, van a coger cepal.len. Recuerden que hicimos todo un ejercicio en el cual determinamos la frecuencia. Ustedes van a tomar esa tablita y le van a adicionar las otras 3 frecuencias que vimos. Entonces, esta frecuencia es la frecuencia absoluta. Ustedes van a completar aquí la frecuencia absoluta acumulada. Van a completar en la otra columna la frecuencia relativa. Y finalmente la cuarta frecuencia, que es la frecuencia relativa
acumulada. Ustedes van a tomar entonces las tablitas que habían hecho anteriormente, ¿sí? Con las variables que están en la guía, y van a completar entonces las otras tres, con las otras tres frecuencias, ¿sí? Y ya entonces con este ejercicio completo, ahora sí entonces ustedes me van a enviar al correo electrónico el desarrollo de la guía, ¿sí? El desarrollo de la segunda actividad de la última guía. Y con eso entonces estarían terminando la segunda actividad y solamente quedaríamos a puertas de la última actividad, que es muy sencilla, que tiene que ver con cuartiles y percentiles.